Los bombardeos rusos se intensifican sobre Mykolaiv, la última localidad ucraniana que faltaría para que se produzca el inminente ataque ruso sobre el puerto de Odesa, considerado la perla del Mar Negro. La guerra en Ucrania podría afectar el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional. Rusia alega que con las sanciones internacionales tendría que dejar de enviar los componentes que mantienen en órbita la instalación. Esta fue la primera jornada oficial de Gabriel Boric como presidente de Chile. El mandatario sostuvo una reunión con representantes de los 10 pueblos indígenas del país y aseguró que es necesario fomentar una nueva relación para que Chile sea una nación digna y justa. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24, soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Ucrania. Se cumplen 17 días desde el inicio de la invasión rusa y al tiempo que se cierra el cerco alrededor de Kiev, los bombardeos se intensificaron sobre la localidad de Mykolaiv, el último punto estratégico que faltaría tomar para lanzar el temido ataque sobre Odesa, un puerto clave para las líneas vitales de suministro en el país. Veamos más detalles en el informe. Más allá de las orillas de esta playa en Odesa, los residentes temen que la flota rusa se acerque. Mientras las fuerzas de Putin avanzan por toda la costa del Mar Negro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que Odesa es la siguiente. Sabemos que los barcos rusos no están lejos. Ayer estaba dando de comer a las gaviotas y vi cómo los barcos lanzaron 5 misiles, pero no tenemos miedo. Odesa es la joya de la corona de las ciudades costeras de Ucrania y una pieza clave para apoderarse del sur de la nación. Capturarla costaría a Ucrania la salida al mar y las líneas de suministros vitales. En estas imágenes filmadas por la Marina ucraniana se puede ver un barco ruso disparando un misil hacia la costa. Las autoridades temen un ataque marítimo de Rusia. Hace meses el ejército ucraniano cubrió esta playa con minas ante la amenaza de una invasión. La zona costera está muy vigilada. En esta playa los movilizados llenan miles de sacos de arena que se utilizarán para construir barricadas en la ciudad. No temen una invasión, afirman que un dique submarino les protegería si los buques de guerra rusos se acercan. Las tropas rusas no pueden desembarcar aquí porque romperían todos sus barcos aquí mismo. Los habitantes de Odesa, atentos ante bombardeos de otras zonas, se enfrentan a dos opciones: huir o quedarse y luchar. En su más reciente declaración, el presidente Volodymyr Zelensky se mostró a favor de negociar con Rusia y propuso al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para mediar en las conversaciones. De igual forma, pidió a la OTAN que dé una respuesta clara sobre una posible adhesión de Ucrania a la alianza. En medio de sus declaraciones quedó en evidencia el choque de información entre las partes para detallar las cifras de militares fallecidos, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Estas son las cifras que informó Zelensky. Alrededor de 1.300 militares han muerto hasta hoy en nuestro país. Y del lado ruso más de 12.000. Es una proporción de 1 a 10. No estoy feliz de que 12.000 de ellos hayan muerto. Esta no es mi visión del mundo. Tienen padres. La mayoría de ellos no saben a dónde fueron enviados. No saben nada. Del lado ruso solo se informó hace 10 días de 500 soldados rusos fallecidos y hoy el jefe del Centro de Control de Defensa ruso acusó a grupos nacionalistas ucranianos de atentar contra civiles de esa misma nación y aseguró que ellos son los responsables de la catástrofe humanitaria que vive Ucrania. Como resultado de estas acciones criminales y traicioneras de las autoridades ucranianas, principalmente en relación con su propio pueblo, la población civil se ve obligada a sobrevivir en condiciones inhumanas, sin calefacción, electricidad, suministro de agua, alimentos y medicinas. La situación humanitaria más difícil se ha desarrollado en Mariupol. Cientos de miles de personas, incluidos extranjeros, están retenidas por la fuerza por nacionalistas que amenazan con violencia física. Detienen cualquier intento de abandonar la ciudad. Naciones Unidas dice haber recibido informes creíbles de que las fuerzas rusas están utilizando municiones de racimo en zonas muy pobladas de Ucrania. Se trata de armas que constan de un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuniciones explosivas sobre un área amplia. En Kharkov, los escuadrones antibombas están tratando de eliminar estos explosivos.
Desde que las municiones rusas empezaron a golpear edificios residenciales como este en Kharkov, el escuadrón antibombas de la ciudad ha estado desplazándose de una zona a otra, despejando y desarmando una por una las pequeñas bombas que los proyectiles esparcen por zonas densamente pobladas. Recibimos una llamada de que se había encontrado un objeto sospechoso en la calle Traktorov-Budivniki. Alrededor del 40% de estas submuniciones no explotan al caer al suelo, pero podrían hacerlo en cualquier momento. Así que el peligro está en todos lados. Esta cayó en un parque infantil. La metralla y los proyectiles son retirados. Y luego van a parar a las afueras de la ciudad. Desde el comienzo de la guerra hemos estado extrayendo partes de los explosivos de las calles de Kharkov. Aquí en particular se puede encontrar partes de misiles Uragán y Smerch. Esto es lo que utilizan sobre nuestras tropas, pero hubo casos en que estas bombas de racimo alcanzaron casas, calles de la ciudad y a la población civil. Como muestran estas imágenes, las bombas de racimo están hechas para extenderse por grandes áreas. Están formadas por una cáscara hueca que se rompe en pleno vuelo, dejando escapar docenas o incluso cientos de bombas más pequeñas, llamadas bombetas. En toda Ucrania, las cáscaras exteriores de estas bombas de racimo marcan el paisaje, una señal de la destrucción a la que condujeron. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido informes creíbles de que las fuerzas rusas han utilizado municiones de racimo, incluso en zonas pobladas. Los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Cerca de 100 países en el mundo acordaron en 2008 un tratado que prohíbe las municiones de racimo debido al daño indiscriminado que infligen. Pero Ucrania, Estados Unidos y Rusia se han negado a firmarlo. El jefe de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, advirtió que la Estación Espacial Internacional podría caer a la Tierra, argumentando que dejaría de enviar las naves espaciales que la mantienen en órbita debido a las sanciones contra Rusia. Sin embargo, otras empresas están interviniendo para ofrecer planes de contingencia. Ya a principios de mes, la NASA había anunciado que buscará garantizar las operaciones sin depender de Rusia. Este video publicado por la Agencia Espacial Rusa Roscosmos muestra el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional desprendiéndose, dejándolo a merced de la atracción gravitatoria de la Tierra. El jefe de Roscosmos dice que Occidente se arriesga a que esto ocurra y afirma que la órbita de la estación no lo llevaría a caer sobre Rusia, sino en otro lugar. ¿Sobre quién podría caer la Estación Espacial Internacional de 500 toneladas? La población de otros países, incluidos los dirigidos por perros de la guerra, deberían pensar en el precio de las sanciones que iniciaron contra Roscosmos. ¿Se trata de una amenaza vacía o una preocupación seria? Rusia es responsable de mantener la estación a flote, y es cierto que si cayera a la Tierra, no toda ella se quemaría en la atmósfera. Pero Rusia también es responsable de apartar la Estación Espacial Internacional de los desechos espaciales. Si deja de cooperar, podría estar poniendo en peligro la vida de 3 de sus cosmonautas que están a bordo. En cualquier caso, empresas como Northrop Grumman y SpaceX están interviniendo para asegurarse de que la estación siga en órbita y sea maniobrable. Pero para la NASA, el riesgo no es solo una caída repentina a la Tierra, sino una triste pérdida de colaboración científica internacional. Sería muy difícil para nosotros operar por nuestra cuenta. La estación es una asociación internacional que se creó con dependencias conjuntas, que es lo que hace que sea un programa tan increíble. El desmantelamiento controlado de la Estación Espacial Internacional está previsto para 2031, cuando se dirigirá hacia una tumba acuática en el Océano Pacífico. El conflicto ucraniano también dejó sentir su impacto en Viena, la capital austríaca, donde se desarrollan los diálogos nucleares con Irán. A punto de triunfar hace una semana, las negociaciones se ven ahora amenazadas por la exigencia de garantías adicionales por parte de Moscú. Tras 11 meses de trabajo, las principales potencias del mundo ultimaban detalles para salvar el acuerdo nuclear con Irán de 2015, pero el proceso se detuvo bruscamente. Mientras abandonan el Palacio de Viena, donde se celebran las conversaciones, los negociadores no ocultan su frustración. Ya casi hemos llegado, el texto está casi listo. No estamos lejos de las notas a pie de página, así que ya lo pueden imaginar. Un estancamiento atribuido a Moscú que en el último
último momento hizo demandas inesperadas. Golpeada por las sanciones occidentales tras su invasión a Ucrania, Rusia exige garantías de que estas medidas de represalia no afecten su cooperación económica con Irán. Las nuevas sanciones relacionadas con Rusia no tienen ninguna relación con el acuerdo nuclear con Irán. No deberían tener ningún impacto en su eventual aplicación. No pretendemos ofrecer a Rusia nada nuevo o específico en el contexto de estas sanciones. Los países europeos exigen que se llegue a un acuerdo con urgencia, pero por el momento no se ha fijado una fecha para la reanudación de las negociaciones. Cuanto más larga sea la pausa, mayor será el riesgo de que las conversaciones entren en una especie de estado zombie en el que no se produzcan avances ni fracasos. Pero Irán continúa con sus avances nucleares. La firma de un nuevo acuerdo nuclear marcaría el fin de las sanciones estadounidenses contra Teherán. Millones de barriles de petróleo y grandes cantidades de gas iraní podrían llegar al mercado internacional, lo que podría disminuir el precio de los hidrocarburos y reducir la dependencia de la energía rusa. Miles de franceses marcharon en París, la capital gala, para pedir acciones climáticas concretas previo a las elecciones presidenciales de abril. Los manifestantes inundaron las calles cuando Europa está empezando a experimentar un fuerte aumento en los costos de la energía debido a la guerra en Ucrania y a las sanciones a Rusia, que es el mayor proveedor de energía para la Unión Europea. Moscú provee más del 40% del gas natural, más de una cuarta parte de las importaciones de petróleo y casi la mitad de las de carbón. En otras noticias, en Chile comenzó oficialmente el gobierno de Gabriel Boric como nuevo presidente. En su primer día al frente del Ejecutivo, Boric se reunió con miembros de los pueblos originarios, de los que los mapuches son los más numerosos y quienes mantienen una lucha mayor con el Estado chileno por el reconocimiento de sus territorios. Patricia Luna, corresponsal en Santiago, tiene los detalles. Con retraso sobre el horario inicial previsto, partió la primera jornada del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, en La Moneda. Al saludo militar protocolar siguió una ceremonia de encuentro con los pueblos originarios. Recordemos que en Chile existen 10 pueblos originarios, aunque el mayoritario más conocido y en el que se autorreconoce un 10% de la población es el pueblo mapuche. En esta ceremonia participaron sabios, sabias, representantes ancestrales y miembros de esta comunidad, en lo que fue una serie de prerrogativas y también intercambios para desear un nuevo buen comienzo a este nuevo ciclo que parte en el país y que estará marcado por un trabajo intercultural, se dijo desde La Moneda, en el que se incidió en que Chile va a ser ahora reconocido como un territorio plurinacional. En esta ceremonia participó tanto el presidente Gabriel Boric como la primera dama Irina Karamanos, que después se trasladaron a la Catedral de Santiago para participar de una ceremonia ecuménica en la que también se realizó una oración por el nuevo gobierno y por el pueblo de Chile. Mañana el presidente Boric y la primera dama Irina Karamanos se desplazarán a uno de los barrios más desfavorecidos de Santiago, La Pintana, donde tendrán una actividad de intercambio con la comunidad. Estas son las actividades que marcan, por tanto, el primer fin de semana del nuevo gobierno de Chile. En Nicaragua, la opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable de varios delitos, entre ellos lavado de dinero y falsedad ideológica. La aspirante a la presidencia en las pasadas elecciones fue arrestada en junio de 2021. Era la figura de la oposición con mayor peso en el país. La Fiscalía pide 13 años de cárcel para la opositora. El juicio contra Chamorro hace parte de una serie de procesos judiciales contra líderes y críticos al gobierno encarcelados antes de los comicios. Hablamos con Maynard Curtis, abogado de la familia Chamorro, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, realmente viene a ser algo similar con los otros que están detenidos. Por ejemplo, en cuanto a la pena, para ella están pidiendo una pena de 8 años y otros opositores que están detenidos también en la mayoría de las mujeres, como la señora Violeta Granera o Tamara Dávila, fueron sentenciados ya a 8 años. Para personas como Juan Sebastián, que también era un precandidato a la presidencia, también él fue sentenciado a 13 años. Entonces, casi las personas que estaban involucradas en actividades de política y que fueron detenidos están sentenciados en un rango dentro de 9 a 13 años de prisión. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros desde el punto de vista legal lo vemos que cualquier fallo del juez que luzca parcial o imparcial, pero para nosotros violan las leyes nicaragüenses,
violan el debido proceso, violan la tutela judicial efectiva, nosotros lo tenemos que recurrir en el recurso de apelación. Así llegamos al final de este informativo. Gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que volvemos en breve con más noticias.